En el libro La mesa de Hernán Cortés por José Luis Curiel Monteagudo dice que entre más primitivo sea el hombre, más pura es su gastronomía. El territorio de México fue habitado por grupos de cazadores y recolectores nómadas hace más de 30.000 años. Alrededor del año 9000 a.C. se desarrolló la agricultura, la cual nos ayudó a dar este gran salto hacia el 2500 a.C., que es cuando se desarrollaron una serie de culturas entre las que destacan los olmecas, teotihuacanos, mayas, zapotecos, toltecas, mixtecos y mexicas. A este pedazo de la historia de México se le llama periodo prehispánico, el cual terminó en 1521 tras la caída de Tenochtitlán. Entre todas estas civilizaciones existían similitudes, como son las sociedades basadas en la agricultura, contaban con ciudades centrales en donde habían construcciones piramidales, trabajaban la piedra como el jade y la obsidiana, eran politeístas y contaban con sociedades divididas, que era una especie de pirámide de poder en donde en la punta estaban los reyes, seguidos de los sacerdotes, guerreros, comerciantes, esclavos de guerra y tributos de sacrificios. Pese a que culinariamente hablando cada cultura tenía particularidades diferentes, contaban con los mismos ingredientes, o eran similares. Esta diferencia culinaria de alimentos la imagino más como las diferencias entre comidas típicas de cada estado. Todos son muy diferentes, pero a final de cuentas utilizamos casi los mismos alimentos. La dieta mesoamericana pudo volver a armarse gracias a diversas investigaciones obtenidas de información de tres principales fuentes: registros escritos en códices, en vasijas, y por la alimentación de los indígenas actuales, los cuales conservan prácticamente intactas sus técnicas culinarias. Su alimentación dependía de su situación económica y recursos locales. Su dieta era esencialmente vegana y la carne de caza era una fuente complementaria de proteínas y grasas. Sus alimentos básicos eran el maíz, frijol, tomate, jitomate y calabaza, con los cuales lograban preparar una alta gama de platillos. Otros alimentos que consumían era el nopal y la hierba santa, cacao, chía, cacahuates, semillas de girasol y piñón. En especies de vainas tenían el ejote, el mezquite, el guamúchil y el guapinol. En hojas, quelites y la chaya. En flores tenían la calabaza, chacha, garambullo, colorín y guasontle. En frutos encontrábamos al chilacayote, mamey, aguacate, piña, chirimoya, papaya, guanábana, zapotes, guayaba, pitaya y tunas. En raíces, camote, jícama y guacamote, que era una especie de camote, pero diferente, cuentan con las mismas particularidades en textura, y es un tubérculo también. En cuanto a los animales, la carne que consumían para complementar su dieta las cazaban con flechas, propulsores, cervantanas, ondas o trampas. Consumían armadillo, iguana, pisote, tepezcuintle, tlacuache, zorrillo, xoloescuincle, que este también era considerado como una mascota, pero al momento de comer, pues también podían consumirlo. También tenían el conejo y el venado del cola blanca, que, como dato, este es el animal más consumido en toda Mesoamérica durante el periodo prehispánico. Las aves también formaban parte importante de su dieta, en particular aquellas que migraban a Mesoamérica durante el invierno. Podían encontrarlas en gran abundancia, por ejemplo, en el lago de Texcoco. Domesticaron a pavos y consumían pato como el pixi o el criollo, palomas y codornices. Estas aves tenían un significado religioso en las culturas mesoamericanas. Su consumo se relacionaba a lo sagrado. Comían pescados que se secaban con el sol o con la sal, o bien los asaban para rellenar tamales. En su dieta también incluían insectos como el aguatle, chapulines, escamoles y gusano de maguey. Como condimentos utilizaban chiles secos, ahumados y frescos en todas sus presentaciones: epazote, vainilla, achiote, hoja santa, hoja de aguacate y pimienta de Tabasco. Como endulzantes utilizaban la miel de maguey y la miel de tuna, la cual conseguían al machacarla y extraer el jugo, el cual se reducía hasta obtener una consistencia densa. Como bebidas principales encontrábamos al atole, el bate, el cacao, popó y pozol. Como utensilios utilizaban guajes y jícaras, las cuales eran provenientes de un árbol que al secarse podían usarse para guardar y transportar líquidos. Al partirlas también podían utilizarse como un plato. La palabra jícara se considera un americanismo del náhuatl xicali, que significa pocillo o vasija hecha con el fruto de la calabaza o la güira. En su definición más antigua es vasija pequeña de loza empleada para tomar chocolate. El guaje es una planta de muy rápido crecimiento que en algunas partes se le considera una plaga invasora. Gracias a sus diversas formas y tamaños, tiene una muy amplia variedad de usos, desde recipientes hasta la fabricación de instrumentos musicales como el güiro.
El merate y el molcajete lo utilizaban para moler alimentos y estos estaban hechos de piedra volcánica. Contaban con el comal de barro cocido en donde preparaban tortillas y tatemaban verduras. También contaban con el comitalí, que actualmente es conocido como tamalera, una olla de barro para cocinar alimentos al vapor básicamente, y la pichancha, que contaba con agujeros y era una vasija de cerámica utilizada para drenar el agua restante del mixtamal. Actualmente se sigue utilizando en Chiapas. Llegando al periodo posclásico se puede recabar un sinfín de información. Del libro del que les hablaba al inicio del video, se dice que de la pureza gastronómica de nuestros pueblos originales se pueden resaltar 2 puntos que sorprendieron a los europeos. Uno es el culto y respeto a la naturaleza, y el segundo la sobriedad al comer, que les iré explicando conforme vayamos avanzando. El cronista Bernal Díaz del Castillo describe la variedad de platillos y el ritual que acompañaba la alimentación del emperador Moctezuma. Se le servían más de 300 platillos diferentes que incluían alimentos provenientes de todos los confines del imperio, mostrando explícitamente la variedad de alimentos que mencioné anteriormente, preparados de una infinidad de maneras: asados, cocidos, en salsas y moles crudos. Incluso se dice que se le ofrecía carne de muchachos jóvenes que se confundía con otro tipo de carne animal. Se le servía para beber pulque y chocolate, todo en medio de un estricto protocolo, refinamiento y limpieza, con vasos, platos y vasijas de barro cocido y metales preciosos sobre las mesas bajas cubiertas de manteles blancos. Quienes le servían y acompañaban en respetuoso silencio eran las mujeres jóvenes y bellas, al igual que miembros de la nobleza. Cuidaban que estuviera cómodo y apartado de la vista de los presentes. Al terminar de comer, fumaba un poco de tabaco y se iba a dormir. Ahí era cuando comían los demás. Los sobrantes se repartían entre la nobleza y la servidumbre del palacio. En el comer existía una extrema limpieza y reglas estrictas que todos debían cumplir. Debían lavarse las manos, la cara y la boca, antes y después de comer, ya que se consideraban a los alimentos como algo sagrado, por lo que se requería una purificación corporal antes de ser consumidos. Según el Código Mendoza, a los niños de hasta 3 años solo podían comer media tortilla, una completa de 4 a 5 y ya de 6 a 12 tortilla y media. A partir de los 3 en adelante su ración era de 2 tortillas. No comían alimentos hechos por mujeres malas, ya que decían que hechizaba. No comían pesado en la mañana y en la noche, templado la comida y la cena, y debían comer siempre antes de comenzar el trabajo. No debían comer con demasiada prisa ni con desenvoltura. No debían dar grandes bocados, al igual que tenían que recoger lo que había en el suelo y barrer el lugar de sus comidas. Hablando del rol de la mujer, estas eran las encargadas de servirle a los hombres en el siguiente orden: primero adultos mayores, luego jóvenes, niños y al final ellas. Estaba mal visto que comieran chicle, ya que era un distintivo de las prostitutas en ese entonces. Como podemos observar, desde lo que hablamos de la mujer, son costumbres que se siguen conservando hasta la fecha y, bueno, que actualmente se han ido erradicando, como es el servirle a los hombres, que viene de hace mucho tiempo, al igual que diferentes alimentos que mencioné y sus preparaciones, seguimos consumiéndolo hasta la fecha, por lo que debemos sentirnos orgullosos como mexicanos, ya que somos de las pocas culturas que siguen conservando su gastronomía intacta. Claro que hemos tenido pequeñas modificaciones, pero no tan grandes para llegar al punto de que se modifique por completo nuestra forma de comer. Esto lo veremos más a fondo en el próximo video cuando entremos al periodo colonial. Pero por ahora, eso es todo por hoy.